Buenas. ¿Has escuchado el movimiento del péndulo? Pendulum es una cadena de bloques basada en contratos inteligentes de capa 1, que se enfoca en conectar canales de fiat a la DeFi de Osama y traer ese sucio fiat sin las torpes transferencias que todos conocemos muy bien. El proyecto comenzó en 2014 con Satoshi Pi, una compañía de tecnología financiera global que comenzó su viaje cripto con micropagos BTC. Satoshi Pi pronto salió de eso debido a las altas tarifas y la congestión de la red, que hacen que su negocio no fuera eficiente. Así se movieron a la red Stellar para facilitar los pagos fiat sin fronteras a través de un multisig de código abierto. Y la iteración más reciente de su visión es de Transfer, que tiene como objetivo ser la solución de pago business to business global usando los activos fiat de Stellar. Sin embargo, hay un gran problema. Stellar no tiene la capacidad de contratos inteligentes. Pendulum quedó cautivado completamente por la belleza de Polkadot, seguridad compartida lista para usar desde el principio, compatibilidad entre cadenas y capacidad de componibilidad casi ilimitada. Además, aprovechan la larga historia de Stellar en el espacio cripto con gran liquidez y stablecoins fiat sintéticas con la libertad de Substrate y Osama para desarrollar una cadena de bloques DeFi con aplicaciones optimizadas para Forex, rendimiento máximo con actualizaciones de Substrate, integración perfecta con redes bancarias, fuentes intermediarios, interoperabilidad entre cadenas y contratos inteligentes NextGen usando WASP y mucho más. Como se ve en la hoja de ruta, ya han comenzado la construcción de lo que pedimos desesperadamente y el oso no parece preocuparles en absoluto. De hecho, fijémonos en Spacewalk, su módulo base para puentes que minimizan la confianza en intermediarios financiados por la Fundación Web3. La confianza se minimiza utilizando la propia estrategia de cajas fuertes Inter-Bitcoin de Osama, que resuelve la vulnerabilidad del bloqueo de cuentas que está expuesta a ataques simples. Lo que ocurrió con el hackeo de Ronin Bridge hace poco. Una diferencia clave es la integración de la funcionalidad para activos múltiples. Quieren conseguir resolver este problema mediante las líneas de confianza de Stellar para activos específicos y el cálculo colateral de estas cajas fuertes con diferentes activos, utilizando un oráculo de precios y el propio oráculo Stellar. Este oráculo de Stellar es clave para garantizar que las transacciones en Stellar se reflejen en Pendulum a través del puente Spacewalk. Pendulum está construyendo activamente Spacewalk como un módulo que se puede implementar en cualquier parachain de Osama, esencialmente trayendo a Stellar y los canales de pago fiat a la estructura del sistema. Quieren completar el hito 1 de puentear Stellar con Polkadot y están trabajando interactivamente en el hito 2, con flujos de información a través de la interweb. Si bien sus objetivos son impresionantes, su equipo también lo es. Dirigidos por Alexander Wilke y el CTO Dr. Thorsten Stüber, quien se graduó con los más altos honores en la Universidad de Dresden en Alemania y que tiene varios años de experiencia en informática teórica. Muchos se han fijado en ellos, incluido el programa Blockchain Accelerator de la Universidad de Berkeley, que también ha lanzado una convocatoria en Nasdaq a través del puente Pendulum Spacewalk. Con profundas conexiones con las finanzas tradicionales y una relación histórica con Stellar, su objetivo es aportar valor a Osama abriendo la puerta a stablecoins compliance y planea comenzar ese viaje con un slot de parachain en Kusama a través de su red canaria Amplitude, que se puso en marcha con su crowdfunding ayer con pocos competidores a la vista. Van a proporcionar el 10% del suministro total de token a través de la crowdfunding, con el 25% liberados en el evento de génesis de tokens y el resto será liberado linealmente durante 48 semanas. Consulte los diversos bonus y obtenga más información sobre la utilidad del token de Amplitude en los links del vídeo. Así que estaremos observando cómo esos canales de pago fiat se engrasan con los KSM de la comunidad. Que tengan una gran noche.